La administración de Estados Unidos quiere que Colombia intervenga en Venezuela, pero aparentemente Petro parece tener otros planes. ¿De qué se trata todo esto y por qué se habla de una división entre Estados Unidos y Colombia y precisamente algún tipo de influencia, por así decirlo, de Venezuela? Vamos a comentarlo. Estados Unidos quiere que Gustavo Petro medie entre Nicolás Maduro y las oposiciones venezolanas, aunque el mandatario colombiano se ha mostrado tímido, por así decirlo, ante este pedido. Y es que en realidad algunos expertos consideran que el tema del conflicto interno de Colombia y el pragmatismo internacional pueden explicar realmente la postura del mandatario colombiano. El gobierno de Estados Unidos está buscando de manera exacerbada, de manera desesperada en algunos casos, que Colombia interceda entre el gobierno de Venezuela y la oposición. ¿De cara a qué? A las elecciones de este año, aunque el mandatario colombiano Gustavo Petro parece no estar dispuesto a cumplir con esa voluntad que le exige o que le pide Washington. La intención de la Casa Blanca se hizo explícita a comienzos de este mes, durante una visita a Bogotá del director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Pero luego de entrevistarse con Petro, el funcionario dijo a la cadena Bloomberg que Colombia puede desempeñar un papel importante a la hora de defender las elecciones venezolanas competitivas e inclusivas. En la misma declaración, González señaló incluso que Colombia no solo podría servir como un puente importante entre el gobierno de Maduro y la oposición, sino también acercar posiciones entre el oficialismo venezolano e incluso la Casa Blanca, luego de que la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado despertara algunas amenazas de sanciones por parte de Washington. Sin embargo, el pedido de Estados Unidos puede chocar con la realidad, una falta de intención de Petro de involucrarse en la situación interna venezolana. Por ejemplo, el politólogo colombiano Felipe Mendoza considera que el gobierno de Petro es un poco tímido frente a la solicitud de Estados Unidos, y lo que está sucediendo con Machado en realidad lo demuestra. Hay intereses radicales por parte del gobierno estadounidense para básicamente que el gobierno colombiano esté jugando un rol que no es validador de estas posturas. Para el propio Mendoza, el gobierno de Petro se ha mantenido cauto y con una postura de cierta cesión entre los preparativos del gobierno venezolano de cara a las elecciones del 2024, aunque con voluntad de permanecer en una postura más de análisis y seguimiento que de participación activa en los problemas venezolanos, tal como está solicitando Estados Unidos. En este escenario, el analista ha comentado que Petro tiene como una de sus líneas estratégicas ser diplomáticamente correcto con su vecino, dado que la reconstrucción del vínculo entre Bogotá y Caracas, quebrado durante la administración de Iván Duque, fue crucial para la reapertura de las fronteras y de rutas comerciales claves para economías regionales del territorio colombiano. Mismo experto dice que sobre la base de la conveniencia y el pragmatismo internacional, el gobierno colombiano está tratando de llevar a una relación diplomática de forma correcta y prudente. Y claro, si de repente viene Estados Unidos a exigir este tipo de situaciones, sencillamente no es fácil de hacerlo por la parte colombiana. Mendoza ha enfatizado además que Petro se aferra a un principio compartido por toda la izquierda latinoamericana, el de no inmiscuirse en los problemas internos y respetar la autodeterminación de los pueblos, aunque eso no necesariamente se aplica a todos los mandatarios, ya que por ejemplo tenemos el caso de Andrés Manuel López Obrador opinando de las elecciones argentinas o tomando en cuenta lo que sucedió en Perú tras la acción de Pedro Castillo cuando todavía era presidente. En ese sentido, algunos expertos consideran que en realidad la estrategia por parte de Estados Unidos no va a poder ser aplicada frente a la propia administración colombiana, y esto puede generar un desastre que Estados Unidos no quiere vivir en esta parte del mundo.
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha pedido al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que evalúe en el plazo de un mes si Israel está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la Franja de Gaza. Una situación complicada, según las palabras del propio funcionario, le va a pedir a Borrell que haga una evaluación basada en el Consejo de Asociación y que considere la cuestión del respeto a los derechos humanos en este momento, dada la situación en Rafah. Esto debe hacerse en poco tiempo y le pide que el próximo Consejo de Asuntos Exteriores, es decir, en marzo, ya tenga una evaluación, un informe y unas conclusiones sobre esta cuestión. Terminó declarando el ministro a su llegada para una reunión precisamente con su homólogo europeo en Bruselas. A su vez, Borrell ha confirmado que tendrá que analizar en qué medida Israel ha cumplido sus obligaciones en el marco del Consejo de la Asociación con el bloque comunitario. Irlanda y España le solicitaron previamente a la Comisión Europea revisar urgentemente si Israel está cumpliendo o no con sus obligaciones de respetar los derechos humanos en la Franja de Gaza. Algo que sencillamente no ha tenido respuesta o no es muy claro, sobre todo tomando en cuenta la presencia de Ursula von der Leyen, que en un primer momento casi termina tirando por la borda la posición diplomática y el principio que incluso busca la propia Unión Europea de la formación de dos estados, hablando también del Estado palestino, algo que después el propio Carl Michel y, por qué no decirlo, Josep Borrell tuvieron que abordar y explicar que realmente la administración en Bruselas no piensa o no apoya varias de las acciones que ha generado Israel. Pero precisamente hablando del conflicto en Gaza, se ha empezado a comentar los verdaderos desenlaces que está sucediendo en esta parte del mundo. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que se habla de una caída del 20% en la economía de Israel. Sí, como lo escuchan, el conflicto que sostiene Israel contra Hamás está afectando directamente la economía del país hebreo, pues su Producto Interno Bruto ha cerrado con una caída de más de 2 dígitos en el último trimestre del 2023. Según los datos oficiales, la economía de Israel se ha contraído un 20% en términos anualizados en el último trimestre del 2023, fecha en que inició el actual conflicto con Hamás. Lo que se comenta es que esta contracción no es para nada algo útil en la administración de Benjamín Netanyahu y las críticas por esto seguramente van a seguir llegando. De esta forma, la producción de Israel se contrajo bruscamente en los últimos 3 meses del 2023, cayendo por primera vez en casi 2 años, pues en la mayor caída del Producto Interno Bruto de Israel desde el segundo trimestre del 2020, cuando, ojo, llegó a caer un 29% anualizado, pero en este caso estamos hablando de un 20% solo en los últimos 3 meses. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.